Pues doctor Antonio Lascano, muchísimas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica. Y bueno, fíjate que quisiera empezar mostrándote la portada de un libro con el que te encontraste cuando tenías probablemente 22 años, para que nos plantees lo que quiere decir Darwin para ti. Bueno, Darwin yo creo que es la figura señera, ¿no?, en toda la biología contemporánea. Y te cuento rápidamente la anécdota, porque es una anécdota que me sigue conmoviendo. Y en este viaje, ¿qué podrías plantear que fue fundamental en términos de esa evolución de la adaptación de los procesos de selección natural que observa Darwin? Él ve, por ejemplo, que están estas especies de avestruces, las emus gigantes, que están en Sudamérica, y ve que hay unas muy grandes, unas más pequeñas, en áreas geográficas enormes. Dice, bueno, tal vez hubo cambios en ellas. Y luego ve ya adaptaciones muy específicas, como la que le cuentan, de que alguien es capaz de reconocer las tortugas de dónde vienen en cada una de las Islas Galápagos. Con todo esto integra Darwin la idea de que hay cambios en la vida. Y que dependen del entorno. Que dependen del entorno y que son heredables. Y de hecho hay un ejemplo que es maravilloso, y es cuando Darwin observa una víbora que tiene la cola muy fina, y es una cola que para la víbora cuando va a atacar, pero no tiene crótalos. Y entonces Darwin llega a la conclusión de que esa víbora debe ser intermedia entre la víbora de cascabel, que él sabía muy bien que existía, y las víboras europeas, que ni palan la cola ni tienen crótalos. Entonces esto puede ser una especie intermedia. Y con todo esto va configurando sus ideas, a punto tal que hacia 1944 él dice, las especies están cambiando, pero decir esto es como confesar un asesinato. Y decide guardar sus ideas durante un buen rato. Uno puede imaginarse la tensión interna de Darwin, habiendo madurado la visión enorme de la diversidad de la biosfera, las adaptaciones, durante quién sabe cuántos años. El drama de Darwin tiene un conocimiento que va en contra de las creencias de la sociedad, que va en contra incluso de sus propias creencias. Háblanos entonces de qué entorno, de qué ambiente impedía que Darwin pudiera hablar de esos hallazgos. Yo creo que hubo varios elementos. Uno de ellos, sin duda alguna, fue la autorrepresión. Darwin se va haciendo paulatinamente menos creyente, pero cuando él está en el Beagle sabemos que había compañeros de viaje que se burlaban de él porque estaba citando la Biblia constantemente. Esto es algo muy típico de la cultura anglosajona de la época, por un lado. Por otro lado, también es cierto que Darwin provenía de un medio de libres pensadores. Sus dos abuelos, tanto el abuelo Wedgwood como el abuelo Darwin, Erasmo Darwin, Josiah Wedgwood y Darwin, eran librepensadores y habían formado lo que se llamaba la Sociedad de los Lunáticos, que se llamaba así porque se reunían las noches de luna llena para discutir nuevos descubrimientos científicos, procesos de cambio como los que veían en Francia, y algo muy importante, para oponerse a la esclavitud. Este es el ambiente donde crece Darwin, un ambiente de librepensadores, con un amor a la naturaleza, con un rasgo muy inglés que es el amor por las plantas. Tenía una formación de naturalista muy fuerte y era una Inglaterra cambiante. Entonces yo creo que entre eso, el temor de ofender a la esposa, que era muy religiosa, amaba a Darwin profundamente, pero hay una carta donde ella le dice, y esto es muy conmovedor, si tus ideas son ciertas, lo que me da terror es pensar que vamos a estar separados en la eternidad. Y Darwin, esa carta sabemos porque está abierta y cerrada muchas veces, la trajo mucho tiempo en su chaleco, y al final escribe, algún día sabrás, querida Emma, cuántas veces he leído y he llorado sobre tu texto. Entonces te das cuenta que había muchos conflictos, y en una sociedad que es muy rígida. La gente no lo sabe o lo olvida, pero en las universidades inglesas y americanas de la época, para dar clase tenías que estar ordenado como sacerdote, como clérigo. Aquí en México el único requisito que se le pedía al rector desde la época colonial es que no se dedicara a los toros. Y por supuesto se dan resistencias en el camino. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar una estampa que muestra lo terrible que fue para Darwin también enfrentarse a los dogmas y creencias que se tenían en la época, ¿no? El hombre no podía descender de los monos.
De hecho, hay un chiste que por ahí dice, tú habrás nacido de los monos, yo no. Claro, claro, claro. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Darwin lo que dijo... Era el proceso de adaptación. Dijo algo más bonito, y es que los humanos somos primates. Los humanos y los chimpancés compartimos un ancestro común. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Los humanos y los chimpancés compartimos un ancestro común. No hay algo que sea medio hombre o medio chango. No, lo que hay es, si me voy para atrás, los chimpancés y los humanos tenemos un origen común. Y es perfectamente claro. O sea, tú ves un chimpancé en el cine, en la televisión, en el zoológico, y se comportan exactamente igual que un niño pequeñito, ¿no? Tú comparas el DNA, si te vas a las intimidades moleculares, y te das cuenta que nuestro DNA es parecidísimo en más de un 95%. Entonces, claramente, somos parientes. Esto de que somos más parecidos de lo que nos imaginamos que muestra la genética contemporánea es impresionante, ¿no? Sí. Porque incluso yo llegué a leer algo que hablaba del 1%, que la diferencia genética es del orden del 1% y es lo que hace que estemos hablando de un mono o estemos hablando del ser humano. El cromosoma número 2 y el número 3 están unidos. Voy a explicar esto lo más sencillo posible, que significa que donde debieran haber 48 cromosomas, hay un espacio que quedó abierto para que, porque el 2 y el 3 están fusionados. ¿Qué significa? Que contrario a las teorías de Darwin, cada especie evoluciona de acuerdo a las necesidades. Pero con este espacio, que claramente la naturaleza no lo pudo haber hecho, sino que una intervención exterior genética, nosotros somos la única criatura de este planeta que hacemos más cosas de las que necesitamos y tenemos una capacidad de aprendizaje ilimitada. Nosotros podemos crear música. Pero aquí este 1% hay que ponderarlo mucho. Efectivamente, la diferencia es minúscula y puede haber cálculos que varíen, ¿no? Habrá quien diga, bueno, un 5%, dependiendo de qué tipo de genes estás hablando. Pero déjame ponerte un ejemplo para que veas por qué ese 1% o ese 3% es importante. Hay una princesa rusa que se llama Ana Karenina, que conoce a un conde que se llama Bronsky, se enamora de él, deja a su marido, deja a su hijo, se va a Italia, se fuga, regresa, la sociedad no la acepta, él se quiere divorciar, todos sabemos la historia completa, ¿no? Y en un momento dado ella se desespera y se arroja al tren y se mata. Ese es el final de la novela de Tolstoy. Suponte que te recuento exactamente la misma historia, pero en el último momento, en lugar de matarse ella arrojándose a las vías del ferrocarril, llega su marido, él la convence que regrese con él y vive feliz y contenta sin ninguna dificultad. Cambié el 1% de la historia. Cambié nada más el hecho de que no se mata, pero el sentido total de la novela se ha modificado en forma radical. Completo. Bueno, pues Blaise Pascal, con esta ley de las probabilidades, él planteó, en un debate que hubo en una universidad en Europa, él planteó lo que se conoce como la apuesta de Pascal. Había un debate y había algunos escépticos ateos que dieron sus argumentos ante el auditorio, los estudiantes, y probaron que Dios no existía, según ellos, con sus argumentos. Entonces, Blaise Pascal aquí dio a conocer lo que, repito, se conoce como la apuesta de Pascal, que según las leyes de probabilidades, escuchen, hay 50% de probabilidades que Dios exista y 50% de probabilidades que Dios no exista. Entonces estamos a mano, los creyentes y los no creyentes. Entonces, Blaise Pascal dijo, pues, sus aspectos filosóficos, sus razonamientos son muy interesantes, pero el mío es mejor, les dijo. Y lo tacharon de soberbio. Dice, no, pero déjenme explicarles por qué es mejor. Escúchenme, dijo.
Y ahí va lo que él dijo. Mira, según esta ley, tú puedes creer en Dios. Si existe, pues saliste ganando, ¿verdad? Ahí está, 50%. Tú puedes creer en Dios. Si no existe, no ganarás nada. Entonces, ¿quién ganó más? El que creyó. Y luego dice, tú puedes no creer en Dios. Si no existe, no ganaste nada. Tú puedes no creer en Dios. Y si existe, perdiste todo. Es mejor creer que no creer.